Bueno, estas composiciones que habíamos estado viendo la semana pasada nos van a ayudar mucho en determinar de forma, digamos, cuantitativa, o sea, en términos de cantidad, las partes o las proporciones o las cantidades de cada elemento que hay en una estructura química, ya que estas estructuras químicas están conformadas por átomos o por elementos que representan a los átomos que forman toda la estructura en general. Entonces aprovecharemos esas composiciones para entrar a lo que es ahora el término de fórmula empírica y también lo que es fórmula molecular, para poder hallar a través de eh, algunas técnicas cuál es la estructura, en fin, empírica, que vamos a definirlo ahora. Creo que la mayoría ya manejamos un poco el tema y también un poco de fórmula molecular. Entonces, según las definiciones que nos tienen previstas en muchos autores, dice que una fórmula empírica es una fórmula que muestra los elementos, que estábamos hablando, de un compuesto en su menor proporción de números enteros. ¿Ok? Como estamos viendo por aquí. Bueno, acá está hablando de la glucosa, ¿no? Y esto sería la fórmula empírica de la glucosa, en la cual esta fórmula empírica está determinada por la menor cantidad o la forma más simple de un compuesto general. Entonces, entre la fórmula empírica y molecular, vemos que las empíricas, digamos, son múltiplos, ¿no? Acá hay carbono 6 carbonos, hidrógeno 12 y oxígeno 6, en las cuales podemos sacarle sexta, como podemos ver, y nos va a quedar una fórmula más resumida. Esa fórmula resumida, entonces, es lo que representa la fórmula empírica. Y nos dice, por ejemplo, la glucosa es un azúcar simple importante en las células que utilizan como una fuente principal de energía. Y su fórmula molecular es esta fórmula que está aquí abajo, ¿no? En el recuadro amarillo, digamos, dado que cada uno de sus subíndices es divisible entre 6, entonces podemos llegar a esta mínima o simple expresión, ¿no? O proporción. Entonces, cuando los químicos analizan los compuestos, compuesto es conocido, a menudo el primer paso es determinar la fórmula empírica. Vamos, ese es el primer paso. Si la fórmula molecular no puede simplificarse en una relación de un número entero menor, como el H2O o el pentóxido, entonces la fórmula empírica es también la fórmula molecular. Aquí vemos el H2O como base, como fórmula empírica para esta glucosa. Pero también voy a usar esto. Vamos a usar toda la pantalla. Espere, espere. Compartir. Creo que así se ve. Bueno, estoy usando una máquina que no es mi máquina y no estoy acostumbrado a usar esta máquina. Ahí está. Para escribir, ya. Que no. No, no, ah, sí. Por ejemplo, teníamos esta estructura, ¿no? El carbono con H2 y oxígeno, que como habíamos dicho era la fórmula empírica. Pero acá dice que también puede coincidir la fórmula empírica y la fórmula molecular cuando ya no se puede, eh, digamos, fraccionar o ya no se puede dividir, ¿no? Entonces, esta es una sustancia que se conoce como el formaldehído. Es un formaldehído. Vayan viendo así también porque de repente le viene como para que reconozcan qué grupo funcional tiene, ¿no? Obviamente no vamos a entrar en la nomenclatura ni en la reacción ni nada de ello,
porque aún no entramos al tema, ¿no? Pero sí para reconocimiento, como vimos, creo en la primera clase, que ustedes salieron incluso en la pizarra. Ahí lo tengo registrado. Entonces, este es el formaldehído. En ambos casos, esta fórmula empírica, que es empírica para la glucosa, pero esta es la fórmula molecular también del formaldehído. En ese caso, tanto fórmula empírica y molecular para estas sustancias son iguales, ¿no? Como nos menciona aquí, que nos pone para el agua y para el pentóxido de oxígeno. Pero en fórmula molecular, o sea, ya en una estructura más grande, también es esta estructura en la fórmula molecular para el ácido acético, ¿no? El ácido acético, si lo ponemos en esta misma condición, entonces tenemos C2H4 O2, ¿no? El ácido acético es la base del vinagre, un ácido orgánico, pero es también un ácido bastante agresivo o es agresivo en altas concentraciones. Tanto así que cuando uno abre un vinagre, una botellita de vinagre, pues uno abre la botella, destapa y sale, se siente el aroma, ¿no? Un aroma, pues, que se le usa para la comida, ensaladas, etcétera. Pero cuando es para otro uso, la concentración es bastante alta, la concentración alta, tanto así que al abrir la tapa salen los vapores. Y si uno no trabaja con unas campanas extractoras, pues estos vapores pueden causar molestia, ¿no? Debido justamente a esta concentración. Es lo mismo el ácido acético, ¿no? El ácido acético sería esta estructura, la fórmula molecular, pero sin embargo, la estructura que presentamos aquí es la empírica, la más simple del ácido acético. Hay otro que es el gliceraldehído. Gliceraldehído. Anótenlo por ahí. El gliceraldehído. Que tiene la estructura C3H6O3, usado en muchas actividades, en alimentación, en el agro, etcétera, ¿no? Esto acá viene a representar la fórmula molecular, o sea, algo más grande. ¿Qué tendría esta fórmula empírica, ¿no? Al sacar tercia, nos vamos a quedar con esta estructura. ¿Eh? También otro de los casos es la glucosa que presenta aquí como ejemplo. Y hay otros casos también que de repente en el camino que vamos viendo esto, nos vamos a verlos. Ahora, ¿cómo se determina estas fórmulas? Hay varios métodos, ¿no? Y uno de los más usados es el análisis de combustión. El análisis de combustión. Que no dice que es un método usado tanto para química orgánica o química analítica. ¿Qué, profesor? Hay varias químicas. Sí. Dentro de química analítica hay dos químicas incluso. La que es la cualitativa, solamente para identificar, reconocer ciertas sustancias, reconocer el pH, reconocer la agresividad de algún elemento. Y la fórmula o la química analítica cuantitativa, que es para determinar ya en cantidades, en qué cantidad se hace agresivo tal sustancia, en qué cantidad aumenta mucho el pH, ¿no? Y, y estas dos disciplinas, tanto la química orgánica y la inorgánica, la analítica, perdón, se van a apoyar en estos puntos, ¿no? Y para determinar la composición elemental de un compuesto orgánico, se usa la combustión de una muestra, ¿no? En condiciones en que los productos de combustión resultantes pueden ser analizados cuantitativamente. Aquí tenemos como una guía, si va a llevarse a cabo una combustión, pues tiene que llevarse dentro de un horno, pues, ¿no? O en un lugar donde haya una fuente de calor. Para aquí vamos a ver un videíto que lo hacen a nivel de laboratorio, pero digamos de forma más precisa y detallada, pues sería a través de un horno, ¿no? O de un lugar donde haya una calefacción que se produzca justo la combustión.
Y en una combustión, ¿qué va a haber? No sé si se ve acá en la imagen. CO2 y agua. Entonces, al momento de eh, tener el CO2, hay que, o este equipo tiene cierta forma de poder capturar ese CO2. Y una vez que hemos capturado el CO2, podemos determinar la cantidad, ¿no? Y a partir de aquí, usando la composición centesimal de la semana pasada que hemos visto, podemos determinar cuánto carbono, oxígeno, hidrógeno tiene la muestra que estamos analizando. Igualito para el agua, ¿eh? Sin embargo, este es un método que se usa desde hace mucho. Entonces, inventado, miren, por Guy y Lusac, los mismos que estudiaron el estado gaseoso. Ya dentro de ellos, sus estudiantes mejoraron los métodos de trabajo y ya en 1822, fíjense, casi 200 años va a tener este método. Sí, pues 200 años, ¿no? Mejoró el método en los próximos años a un nivel que se podría utilizar un procedimiento estándar, o sea, ya se estandarizó de esa manera, ¿eh? Pero obviamente este trabajo o esta, digamos, invención o la creación de este método no fue de la noche a la mañana. Imagino, ha tomado su tiempo, sus análisis, en fin. No le salió la primera, no dijo, ¿saben qué? Hoy día me voy a despertar y voy a hacer el método para que los chicos de la uni practiquen. Ese es el detalle ahora, ¿cómo encuentro aquí? Mm. Entonces por acá vamos a ver un video en YouTube. Y calentar una muestra gradualmente con la llama del mechero. Entonces vamos a abrir el tubo y vamos a agregar nuestra muestra orgánica, la cual contiene carbono y hidrógeno. Luego, con otra espátula, colocamos nuestro oxidante, que es el óxido de cobre 2. Vamos a calentar gradualmente con ayuda del mechero. Tapamos y se desprende CO2. Ese CO2 lo hacemos circular a través de esta varilla de vidrio y lo hacemos burbujear en una solución de hidróxido de calcio. Si hay presencia de carbono, se genera este precipitado de carbonato de calcio, que es un precipitado blanco. Perfecto, perfecto. Entonces, hemos determinado la presencia de carbono que tenía la muestra porque se generó CO2 y ese CO2 reaccionó con el hidróxido de calcio formando carbonato de calcio, que es esa sal blanca. Y el hidrógeno es la formación de agua, que ustedes pueden observar esas gotitas de agua, ¿cierto? Que obviamente contienen el hidrógeno. Este método pues se usa hasta ahora eh, y vaya, acá está. Entonces, este es el método de combustión, lo que explica ahí en el sistema, ¿no? En el video. Tenemos acá la fórmula empírica de un elemento, se basa en experimentos que dan el número de moles de cada elemento en una muestra, ¿no? Los atomogramos. Es por ello que usamos el término empírico, que está basado en observaciones y experimentos, ¿no? Se ha ideado estas técnicas experimentales para determinar la fórmula empírica de los compuestos.
Una de ellas para el análisis de combustión que suele utilizarse con compuestos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. ¿No? Y ahí está justamente bueno, el horno, lo que aparece acá sería en el mechero, ¿no? Le agregó óxido de cobre, lo que va a generar agua. Hay un absorbedor de agua, simplemente que ahí que se quería ver la presencia, y un absorbedor de CO2 a través de una base, ¿no? Como menciona acá. Y luego con esa reacción de ese precipitado que se ha formado, pues ahí se va a determinar cuánto CO2 ha habido, ¿no? Cuando un compuesto que contiene carbono y hidrógeno se quema totalmente, todo el carbono del compuesto se convierte en CO2 y todo el hidrógeno en agua, ¿no? Para ello hay que darle las condiciones, etcétera. Y estos productos generados se pueden determinar por el aumento de masa del absorbedor de CO2 y de agua, ¿no? Bueno, este como es otro equipo, ahí tienen otros maneras de poder determinar. Después podemos usar la masa de CO2 y agua para determinar la cantidad de carbono y hidrógeno en el compuesto original. Si está presente un tercer elemento, ¿cómo sería? Y si el compuesto, su masa puede determinarse de la masa original menos estas masas de acá que se ha obtenido, ¿no? Es un poquito la manera de ver cómo es que se determina la fórmula empírica, básicamente. Una forma ya, pues, teniendo las masas de cada elemento, y si uno tiene los porcentajes, ¿no? Entonces, de toda esa muestra se puede suponer 100 gramos, ¿ok? Y con los porcentajes ya podemos determinar los gramos de cada uno, y a través de su peso atómico vamos a determinar los moles ahí de cada sustancia, ¿ok? Ay, chicos, un ratito, tengo una llamada urgente. Ok, me disculpen muchachos. Entonces, ahí hallando cada uno de las moléculas ya se puede determinar la fórmula empírica. Y a partir de acá, a través del peso molecular, se puede determinar la fórmula molecular, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos el alcohol isopropílico, ¿ya? Un determinado tipo de alcohol. Dice una sustancia que se vende como alcohol para fricciones. Esta sustancia está compuesta de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Dice la combustión de 0,25 gramos de muestra, esto sería la muestra, así como agregó la profesional en el video, 0,255 gramos, produce esta cantidad de CO2 y también esta cantidad de agua. Entonces, a partir de estos datos que ya se ha obtenido, determine la fórmula empírica del alcohol isopropílico. Entonces, el método que ha hecho o que se ha visto o que nos describen es para determinar carbono e hidrógeno. Bueno, en este caso, oxígeno puede ser por la diferencia, ¿no? Una vez hallado en el sistema. No hay chat, no hay chat. Entonces, el gramo de carbono, fíjense, es a partir de qué cosa? De la masa que se está obteniendo, en este caso el CO2. A partir de ahí, nosotros vamos a obtener el carbono. Acá, 0, ¿dónde está? 526 gramos de CO2 es lo que se ha producido. Aquí, como decía el croquis, digamos, de arriba, nos dice que un mol, pues todavía tiene 44 gramos de CO2, ¿no? Eh, pero a través de un mol de CO2 tenemos un mol o un atomogramo de carbono. Y este carbono tiene 12 gramos, ¿no?
Al momento de hacer los cálculos sale 0,153. De todas maneras, ustedes ahí por favor hagan los cálculos para si está bien. A veces los autores o los libros tipean mal, etcétera. Tipéenlo y dan su conformidad o por ahí de repente hay algo que corregir. Dice, esas personas que usted muestra. Presentaciones. Ah, PPTs, ok. Sí, sí, no hay problema, disculpen. Creo que, bueno, esto le he escrito sobre un PPT que una vez hicimos. eh, Creo que era entre del orbital y eso. Yo pensé que lo había perdido porque no sé, no lo guardé, no sé qué pasó, pero buscando entre los archivos ahí lo había guardado. Se lo voy a enviar, no se preocupe. Pero de todas maneras ustedes tienen que estar también haciendo los cálculos. Comprueben que salga esto, que como le digo, a veces se equivocan. Ok, es que no se preocupe. Sí, hay que tener cuidado cuando uno a veces manda mensajes. En el WhatsApp una vez pongo este un colega, saludos estimado, le pongo, y me sale estómago, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado a veces con la prisa uno manda, ¿no? Bueno, y la cantidad de agua que se ha generado es 0,306 gramos de agua, ¿ok? Entonces, igualito, a partir de este gramo, vamos a llegar a la cantidad de agua que hay, ¿no? En esta proporción. Igual a través de un mol de agua, un mol tiene 2 moles, átomogramos sería, ¿no? De hidrógeno y un átomogramo tiene 1,01 de hidrógeno. Y tenemos estas dos cantidades. Como esta muestra solo es o este método de combustión es para determinar carbono e hidrógeno, como dice la secuencia, pues el oxígeno se obtiene de la diferencia, ¿no? Si toda la muestra fue 0,255 gramos, menos estos dos, el carbono e hidrógeno, entonces estamos obteniendo esta cantidad. Ya, esto siempre y cuando asumiendo que todo es al 100%, ¿no? Pues siempre hay unas ciertas pérdidas, ¿no? Pero bueno, ahí está contabilizando el 100%, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos las cantidades iniciales de la muestra, las cantidades formadas de CO2 y de hidrógeno, ¿ok? Para tener ahí. Ya cuando son compuestos nitrogenados, que algunas sustancias también tienen nitrógeno, entonces ya nos dan otro método para poder determinar justamente cada uno de ellos. ¿Eh? Sino que acá lo estoy mostrando cómo es que se halla, digamos, en lo real, ¿no? Hay otros equipos, obviamente, más sofisticados en la actualidad. Muy bien. Ya. Una vez que hemos hallado los gramos de cada uno, pues cada uno de estos gramos lo pasamos a moles nuevamente, ¿no? 0,153 gramos de carbono que obtuvimos acá, también de hidrógeno y de oxígeno. Cada uno entre sus pesos atómicos vamos a hallar las moles. Y acá ya vemos que hay diferentes, ¿no? ¿Qué dice la regla? Pues dividir entre el menor de todos ellos. El menor de todos ellos es 0,128. Em, no, perdón, 0,0043 es de acá. Y nos va a quedar número como 2,98 para el carbono, 7,91 para el hidrógeno y obviamente 1 para el oxígeno. Entonces, las dos primeras sustancias son 3,8, ¿no? Se redondea, 2,98 es a 3, 7,91 es a 8, ¿no? Y el oxígeno 1. Por lo tanto, esta sería la fórmula mínima, la fórmula empírica que se obtiene a partir de esos datos. ¿Ya? Muy bien, creo que está entendible. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que por ahí no quedó claro? Bueno, entonces para reforzar un poquito esto, acá hay otra aplicación. Dice, el ácido caproico. Dice, al que se debe el tufo de los calcetines sucios.
O sea, en términos comunes, la pezuña, ¿no? Se compone de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. La combustión de una muestra de 0,25 gramos de este compuesto produce estas cantidades de CO2. Ya, bueno, determine la fórmula empírica de este ácido. Y si el ácido caproico tiene una masa molecular 116, ¿cuál es su fórmula molecular? Mm, si bien es cierto, acá están las respuestas, pero a ver, hagan su procedimiento, ¿eh? Le doy unos 5 minutos para que hagan el procedimiento similar. Y ahí tienen su participación. No sé si se puede compartir acá archivos en el chat. Mm, chat del grupo de la reunión. Ah, sí, se puede enviar archivos. Porque no se le toman un pantallazo, algo lo que hagan, y lo envían para tener ahí su participación el día de hoy. Bien detalladito, así como hemos visto, ¿eh? 11:52 termina la oferta.
¿Alguien tiene No, bueno, ahí está la respuesta. Ahora tiene su presentación. Ah, un ratito más. Acá sale que sí se pueden enviar archivos, ¿eh? Lo pueden hacer a mano o en su máquina, le toman un... En mis tiempos sí hacía pantallazo, no sé, ahí lo envían. El screenshot, no sé cómo se dice ahora. Pero los tiempos cambian, ¿no? A veces para bien, para mal. Ah, simplemente un comentario, ¿no? Ha salido esto de que uno se toma foto y te sales en un dibujito, no sé, anime, en fin. Bueno, aparte de que contamina el ambiente según están las estadísticas, tengan cuidado y sobre todo en sus niños chicos, en sus sobrinitos, en fin, siempre hay un enano en casa, de que bueno, esto no es nada gratis, ¿no? O sea, al parecer se están robando toda la información, pero ahora facial, etcétera, ¿no? No permitan o en la medida posible no hagan eso, ¿eh? Muy bien, espero entonces en el transcurso de antes que acabe la clase, lo pueden seguir enviando. Listo, acá entonces tenemos, bueno, acá les puse un conjunto de ejercicios de pesos formulares, pesos fórmulas. Mm, es lo que habíamos estado viendo por aquí, determinar los pesos fórmulas de cada uno de los compuestos siguientes. Tenemos el sulfuro, el carbonato, que habíamos visto, ¿no? Tenemos por acá, dice, determinar el peso fórmula de cada uno de los siguientes compuestos, óxido nitroso, conocido como gas de la risa, etcétera, ¿no? O sea, me gustó porque acá cada uno de los sustancias que ponen o que colocan no dice a qué pertenece o cuáles son sus cualidades, ¿no? La urea, un compuesto empleado como fertilizantes nitrogenados, el acetato de isopentino, ¿no? Que produce el olor del plátano, etcétera. Entonces ya nos vamos enterando un poquito, ¿no? De repente las preguntas son bastante manejables. Pues simplemente por ello para que veas ahí cómo es que se llama o cuál es la función de cada uno, ¿no? Esta presentación vas a ver y ahí lo vas a tener. No te preocupes si te voy a pasar, sí voy a pasar la información. Astrid, muy bien, muy bien. Ahora lo descargo y ahora lo veo, ¿eh? Acá, listo, bueno. Yo lo anoto ahí porque, bueno, ya lo enseñé hoy día, pues, ¿no? Y acá también hay otra cantidad de ejercicios. Esto está basado del libro del Brown. Si quieres verlo, digamos, de manera como que te estás iniciando, como que practiques. Ahorita vamos a ver un poquito ya más, creo que son más fuertes, bueno, a mi parecer. Ustedes son otro level también, ¿no? Entonces, ahí está toda una cantidad de ejercicios para que puedas desempeñarte bien, ¿no? Entonces acá me dice, describa la fórmula empírica de cada uno de los compuestos siguientes que se presentan. Por ejemplo, tengo esta cantidad de moles de carbono, esta cantidad de moles de hidrógeno y de oxígeno, ¿no? O sea, como 6 gramos de hierro, 5,6 gramos de oxígeno, 40%. ¿Ven las presentaciones cómo te dan? En una parte dice moles. Entonces, según este croquis, digamos así, entonces ya estás en esta parte, en los moles. ¿M? En el otro ejercicio que te hice, en la parte B, te dan en gramos. Pues obviamente ya te dan un pasito atrás. Estamos acá en gramos. Con gramos, pásalo a moles y ahí determina la fórmula empírica, como este caso de acá que hemos visto. En el otro te dicen, te dan en porcentajes. Entonces te dan otro pasito más atrás en estos porcentajes. Hay varios casos, ¿no? Y si nos dan desde esta parte, pues para acostumbrarnos a ir desde ese punto, ¿no? Pues ahí tiene varios métodos. De una vez te lo paso, pero si no me olvido después. A ver, vamos a ver, ya que se puede completar o enviar.
Está el chat. Ah, aquí sale, ¿no? Este creo que es, claro, ahí está bien. Y enviar. Y de paso está la clase que habíamos visto de enlace. Ahí está en el chat, ya lo pueden visualizar. No sé si con eso será suficiente o hay que enviarlo por otro medio. Me confirman. ¿Ok? Bueno, hasta ahí medio tiempo. Ahorita vamos entonces a escribir algunos ejercicios acá. A ver, vamos a empezar con este acá. Tenemos un óxido, ¿ya? Y ahora cómo se pone el acento aquí. Ya ustedes me entienden si no va con acento, no, no es mi teclado. Un óxido de manganeso, ¿ya? Ahorita aumento el tamaño, yo sé que se hace más chiquito cuando uno presenta. Entonces, este óxido de manganeso contiene 63,19%, ¿ya? Del metal y con ello nos dice mm, hallar la fórmula empírica de este óxido. Hallar la fórmula empírica, ese con esta empírica. Ah, empírica. Si sale sin acento, por favor, ruego que me entienda, ¿ya? De este óxido. Listo. Hasta el tamaño acá. Ya creo que es esto. Ahí. Dios. Ah, qué sombra. Hay que más grande. Fórmula ya sutil también, ¿no? Fórmula. Ok, ahí está. Bueno, vamos a ver entonces. Aquí nos están dando en porcentaje. Y como el óxido de manganeso están conformados solamente por manganeso y óxido, entonces en el caso del manganeso va a estar unido al oxígeno nada más, ¿no? Acá nos dicen que nos están dando en porcentajes, entonces lo cual implica qué cosa, de que hay que asumir, ¿no? Y lo ideal es asumir 100, una cantidad bastante manejable, porque podemos asumir 30, 32,4, 1000, 2000, etcétera, ¿no? Uno, en fin. Lo ideal es un número entero que me haga manejable estos datos. Entonces, acá los gramos de cada uno serían pues 63,19, ¿ok? Gramos de manganeso, no te olvides las unidades, gramos de manganeso. Acostúmbrense a poner unidades para uno saber a qué se está refiriendo, por más elemental que sea, ¿eh? Y en el caso del oxígeno, pues sería la diferencia. Ah, no me la cabeza ahorita, acá sería uno, acá sería 8 me parece, acá sería 6, en fin, mejor lo calculo antes de poner mal. 36,81, ¿no? 36,81 gramos de oxígeno. Muy bien, ahora vamos a ver el peso del atómico del manganeso. No traigo mi tabla, no me acuerdo. Vamos a ver pesos atómicos. A ver, dale, pesos atómicos. Y vamos a ver del manganeso.
Acá está. Manganeso tiene 54,93. Entonces hay que dividirlo entre ese valor, ¿no? Esto es hallando. Vamos a poner por acá. Hallando los moles o atomogramos de cada elemento. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son esos moles? Dividir esto entre su peso eh, molecular. Para el manganeso sería pues este valor que estamos acá, 63,19 entre su eh, peso atómico que es 54,93. Y eso representa 60, 63,19 entre 54,43, 93, no, 93. Algo de 1,15, ¿no? 93, acá es 93. 1,15. ¿Qué sería? ¿Qué unidades? ¿Qué me dicen qué unidades están saliendo? Mientras va saliendo acá el oxígeno, 36,81. Entonces, como punto, ¿eh? Entre el oxígeno, vamos a ver cuánto usando esa misma tabla para que los datos sean un poco parejos. Oxígeno, oxígeno, acá está. 16, número entero lo está colocando. 36,81 entre 16. 2,3, ¿no? 300, 2,3. Ahí está. ¿Qué unidades? Atomogramos o molgramos, ¿no? Cuando se habla de elementos solo es atomogramo para cada uno, ¿ya? Pero como vemos que es número, no es número entero, dividimos entre el más pequeño. Y vemos de que esto se convierte en uno. Ah, y el oxígeno se convierte en 2, ¿no? Entonces acá tendríamos manganeso, oxígeno, 2, ¿no? Esa sería la estructura para eh, esta fórmula empírica todavía. Esto viene a ser la fórmula empírica, según lo que nos dice, ¿ya? Entonces, aquí si nosotros queremos pasar a lo que es la estructura molecular o la fórmula molecular, nos falta un paso más que es eh, el peso molecular total que tiene la fórmula molecular real, ¿no? Para llegar a él. Acá va a tener un peso molecular. Entonces, el peso molecular sería 2 por 16, ¿ok? Más el manganeso 54,93, ¿no? Ahí está. Entonces, esto da como un resultado de 32 más 54,93, 86,93. 86,93. Acá decía gramo por mol, ¿no? Gramo por mol. Pero este es el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces, faltaría otro dato o otras condiciones que nos den para hallar la fórmula molecular y ver por qué factor hay que multiplicar esta fórmula empírica. ¿Ok? Muy bien.
A ver, escríbanlo, toman pantallazo. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo por aquí. Lo guardo. Y nos dice lo siguiente. Se calienta, ya, vamos a calentar. Se calienta 6,192 gramos de cloruro de bario. Hidratado, ya, hidratado. Perdón, en hidratado, hidratado. Y se obtiene, al calentarlo, y se obtiene 5,280 gramos de cloruro anhidro, es sin agua. Mediante el nitrato de plata, ¿ya? 0,663 gramos de sal anhidra, ¿ya? Dan lugar a 0,778 gramos de cloruro de plata. De cloruro de plata. AgCl, pues, ¿no? Averiguar la fórmula empírica. Fe nomás voy a ponerle, la fórmula empírica del cloruro de bario hidratado. Ahí está. A ver. Listo, le doy unos 5 minutos para que lo puedan plantear. Y creo que aquí hay un comentario que dice, Yair, ok, ok. Ya en 5 minutos, ¿no? La vamos a pasar. Bueno, a ver, analicen y si llegan a la respuesta sería espectacular. 5 minutos también, son 2:13, 2:18. Esta es la oferta.
A ver, vamos avanzando un poquito y van viendo ustedes por ahí también algunos de sus desarrollos, ¿eh? Entonces acá tenemos esta cantidad de muestras, 6,192 gramos de cloruro de bario hidratado. O sea, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener bario, ¿no? Por ahí se empezaría. Bario, va a tener cloro y va a tener agua, ¿no? Ya que está hidratado. Hola, ahora, ¿algún comentario? Ahorita activo un audio. ¿Quieren comentar algo? Ok, a veces se activa, ¿no? Bueno, y justamente hay que hallar esos subíndices que pertenecen aquí. Bueno, acá va a ser un común coeficiente, ¿no? Para ver la cantidad de agua que presenta. Ahora, ¿cómo hallamos, cómo determinamos cada una de estas sustancias? Vamos a ver por aquí eh, para poder determinar. Bueno, ¿qué dice el procedimiento? Hay que hallar, bueno, acá no nos dan porcentajes. Hay que hallar, digamos, los porcentajes o la cantidad que tenemos, ¿no? Entonces, hallando los porcentajes, ¿listo? Vamos a empezar con el agua, porque creo que es más directo, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá respecto al agua. ¿No dice pues que tenemos 6,192 gramos de cloruro de bario, la muestra, y se obtienen 5,280 de cloruro de bario anhidro, o sea, sin agua. Entonces, esa diferencia de la muestra entre este anhidro, este de aquí, sería pues la diferencia de agua que se ha sacado de esa muestra, ¿no? Pues la cantidad de agua, pues, sería justamente esa diferencia, ¿no? De 6,192 gramos que tiene la muestra, menos esa cantidad de 5,28 gramos de muestra anhidra, o sin agua, pues, ¿no? Digamos así. Ahí está. Entonces, esto nos da un total o nos da una cantidad de 6,192 menos 5,28. Oh, 28, ahí está. 0,912, ok, 0,912 gramos de agua que se obtiene a partir de esa muestra. Ok, ahí tenemos. Pero ¿cómo hallamos el porcentaje de agua? Bueno, el porcentaje de agua sería entonces el porcentaje de H2O estaría determinado mediante la siguiente división, pues, ¿no? Algo, o sea, esta es la cantidad de agua que nos ha quedado o que estamos desalojando en la muestra, 0,912, ahí está. Entre el total es la muestra, 6,192. Entonces acá agarramos 6,192, 6,192. Y esto lo multiplicamos por 1000, ¿no? Por 100, perdón, por 100. Y nos sale un porcentaje de agua de 0,912 entre 6,192
por 100, 14,73 por ciento de agua. Bueno, ustedes también háganlo y me corrigen, de repente me equivoco al escribir también. Pero acá tenemos H2O, la cantidad de agua que se va a obtener en porcentaje. Tomen sus precauciones porque por interno de otra institución parece que está habiendo disturbios en algunos puntos, ¿eh? Así que avisen a sus familiares, etcétera. Ahora, la cantidad de cloro, vamos a ver ahora. ¿Ok? Entonces la cantidad de cloro. El cloro por aquí. Mm, ¿De dónde sacamos la cantidad de cloro? A partir de este 0,778, ¿no? Gramos de cloruro. Claro, a partir de ahí sería. Muy bien, entonces, ¿cómo diríamos? En esta cantidad de cloruro déjame escribirla así, de cloruro de plata, hay una cantidad de plata solamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que el peso molecular del cloruro de plata, aquí está en esta tablita. Bonita esa tabla, ¿eh? Se lo voy a compartir. ¿Quieren que lo comparta? Cloruro de plata me da 143,5, ¿no? Entonces, acá tenemos 143,5 gramos por mol de cloruro de plata. Me va a dar este peso de plata, ¿no? Entonces vemos el peso atómico de la plata. ¿Dónde está? Pues está más acá arriba. Acá. Plata, 107,88. 107,88. Parece emisoras de radio, ¿no? Ahí está. Gramos. Gramos de cloruro de plata, ¿no? O sea, en estos estos son gramos de cloruro de plata, me va a dar 107,88 gramos de plata. Pero yo tengo esta cantidad de gramos, no, tenemos 0,787,8. En 0,778 gramos de ese cloruro de plata, ¿cuánta plata vamos a obtener? Entonces ahí hallaríamos esa cantidad de plata, ¿no? En esta porción, esa pequeña porción de muestra o de plata que hemos obtenido o que se ha obtenido, ¿no? Entonces es 0,778 por 107,88. Esto lo dividimos entre 143,5. A ver, no sé, yo tengo un valor de 0,584. Poner con cuatro dígitos, ¿eh? 0, con cuatro dígitos, 0,5849. Sería los gramos de plata que hay presentes en esa cantidad de muestra, ¿no? Oh, ¿qué estoy poniendo? Y nada, me hace ver mi error. ¿Qué está mal ahí? Si voy a hallar el cloro, porque te estoy poniendo plata, ¿eh?
Nadie me hace presente eso. Acá hay que poner el cloro, no la plata. Esto sí, esto sí. Aquí hay que corregir nada más. En vez de poner cloro, se ha debido poner la plata, ¿eh? Qué buen atentos están ustedes. Vamos a ver por aquí. Cloro, 35,46. Entonces acá va 35,46 gramos de cloro. Ahí está. Bueno, ok, hay que corregir esto. Qué raro, si ahí veo cloro, ahora veo plata. ¿Dónde salió la plata? Decía. 0,778 por 35,46. Divídelo entre 143,5. Y nos va a salir 0,1923, ¿no? Redondeando. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto dijimos? 0,100, a ver, 0,1923 gramos de cloro, ¿no? ¿Vamos bien ahí? Ahora sí está mejor acá. Por Iván, de repente alguien tiene otro método, también puede presentarlo, ¿eh? Ya sería como una participación. ¿Cómo podríamos? A ver, ¿qué indicarían ustedes para hallar el porcentaje? Porque aquí ya hemos hallado el porcentaje de agua, ¿verdad? Como inestable. ¿Se me escucha? ¿Está intercortado? Creo que ahora sí ya volvió. ¿Cómo sería la cantidad o el porcentaje de cloruro? ¿Cómo hallaríamos? Esta es la cantidad de cloro que nos ha salido a partir de este cloruro, ¿verdad? Pero este cloruro que está aquí, ¿de dónde viene? De esta sal anhidra, como dice. 0,63 gramos de sal anhidra dan lugar a esta cantidad de cloruro de plata. Pues este cloruro ha estado presente en un total de este aquí, ¿no? Por lo tanto, el porcentaje de cloruro
sería 0,1923, que es el cloro, entre 0,663 por 100, ¿no? Y esto sería entonces 0,1923, caracho, entre 0,663 y lo multiplicamos por 100. Mm, Tengo un porcentaje del ¿cuánto sale? 29%. Comprueban. Compruébenos, por favor. Bueno, por diferencia ya podemos sacar el porcentaje de vario, pues, ¿no? El porcentaje de vario, ¿no? El porcentaje de vario sería pues la diferencia del total 100 menos estos porcentajes de acá. 100 menos 14,73 menos 29, 56,27. Por ciento, 56,27%. Y como ya tengo los porcentajes, asumiendo que todo es 100 gramos, pues ya podemos llegar a las fórmulas empíricas. A ver, por favor, determínenlo o comprueben si por ahí hay algún error, algo. No me cuadra este dato. Bueno, a partir de ahí entonces ya ustedes pueden determinar, ¿no?
Pues ahí les dejo para que vayan avanzando. Acá es primero asumiendo 100 gramos para trabajar con esos porcentajes, ¿no? O sea, estuviéramos, aquí en la presentación, pues si estuviéramos acá, ¿no? Ya tenemos los porcentajes, vamos a asumir 100 gramos para trabajar con cada elemento. Ya, aquí podríamos, ya usted ya puede, ¿no? 14,73 de agua, 29 de cloro, el resto de bario. Y lo dividen entre el peso atómico de cada uno. En este caso, como es el hidratado, entre 18, pues, ¿no? El agua. El cloro, 35,46 hemos trabajado. Y el bario, pues, buscan en sus tablitas. Bueno, acá, como dice el bario tiene 137,36, ¿no? Van a hallar números y con esos números pueden hallar los, las proporciones, ¿no? Para hallar el peso empírico, la fórmula empírica. A ver, ¿a quién le salió? ¿Les comparto esta tabla? Parece interesante. A ver, por si acaso voy a compartirlo, ¿eh? O sea, 29 gramos. Y del bario sería 56,27 mm, gramos. De ahí lo dividimos cada uno entre sus pesos, en este caso atómico, y acá el agua su peso molecular, 18, ¿no? Acá 35,46 que hemos trabajado. Y aquí del bario creo que les di, o vean la tablita. Acá está el bario, ahí está el bario. 137,36. Le va a salir valores, se divide entre el menor, ¿ok? Y al final van a llegar a esta expresión. Ustedes ya lo comprueban, después de hacer todos esos cálculos, tenemos cloro, perdón, bario primero, ¿no? Bario, bario. Vas a tener al bario con un subíndice de 1. Tienes al cloro, que te va a salir más o menos cloruro 2, y te va a salir 2 de agua. Ahí está. Entonces, esta sería la estructura para su fórmula empírica todavía, ¿eh? Empírica. ¿No? Llegan ahí a ver para comprobar esta estructura. ¿Listo? Entonces, muchachos, ya tienen ahí la diapositiva. En esa diapositiva hay varios ejercicios. Traten de desarrollarlo. El libro fuente que se ha basado es el Brown, Química Central, creo que se llama. Está en internet. No es Charlie Brown, es Brown y no sé qué más. Y hay otro que es bastante interesante, que es el IBARS. Consíganse por ahí, está en internet, está medio rebuscado, pero el IBARS también es bastante, bastante aconsejable. Ok, pero esos ya son más pesados, pues. IBARS. Ahí se escribe. IBARS. No, sin T. Así, IBARS. Ok, química general se llama. Oye, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún punto?